Acá nos quedamos en que la demanda agregada era igual al consumo más la inversión más gasto. Hemos reemplazado la expresión del consumo, hemos reemplazado la inversión que era 200, el gasto que era 400 y los impuestos que era 400. Y luego hemos encontrado que la demanda agregada es 400 más 0,8y. Entonces, al hacer el gráfico, tengo que el intercepto es 400 y la pendiente es 0,8. Y luego grafico acá la línea de 45 grados y me doy cuenta que el equilibrio es este y. Para saber el valor exacto de ese y, recuerdo que la demanda agregada tiene que ser igual a la producción. Y si acá despejo y, tendría que y es 2000. Entonces el equilibrio es 2000. La producción de equilibrio es 2000. Luego, vayamos a la siguiente pregunta, que dice, si las compras del gobierno aumentan 400, ¿cuál es el nuevo equilibrio, el nuevo PBI de equilibrio? Aumenta a 400, ¿no? Entonces, el nuevo gasto del gobierno sería 400, aumenta a 420. 420. Entonces, recordemos que teníamos esta expresión de acá. Vamos a copiar todo esto, porque acá solamente va a cambiar un dato. El gasto del gobierno, que era antes 400, ahora es 420. Por tanto, acá va a ser 740 y acá va a ser 420. Utilizando el gráfico anterior, entonces ahora el intercepto es 420, el intercepto no cambió, pero la pendiente no cambió, solo el intercepto. Y el nuevo equilibrio estaría acá. Para saber ese valor, ahora reemplazo. Sé que la demanda agregada tiene que ser igual a la producción. Entonces, acá tendría 420 y sería 2100, ¿no? Entonces, el nuevo equilibrio es 2100. ¿Qué más me piden? Y me piden saber el multiplicador de las compras del gobierno. Buena pregunta. Si yo me doy cuenta, el gasto del gobierno ha aumentado en 20. Antes era 400, ahora es 420. Entonces el gasto del gobierno aumentó en 20. Mientras que el gasto del, perdón, mientras que el PBI aumentó en 100. Acá me doy cuenta, pasó de 2000 a 2100. Entonces hubo un aumento del Y en 1000. Si yo divido la variación de Y entre la variación de G, me sale que es 5. Ese valor 5 es el multiplicador. ¿Por qué? Porque me está diciendo que cada sol que se gastó, que adicionalmente gastó el gobierno, impactó en 5 al PBI. ¿Por qué eso sucede? Porque una vez que uno gasta un sol en la economía, ese un sol da muchas vueltas en la economía. No es que se queda en una sola transacción, sino que se gasta una y otra vez. Si yo compro mi menú en la universidad, el dinero que le pago al menú va a ser utilizado para pagar un sueldo. El trabajador que recibió ese sueldo, ese dinero, lo va a utilizar para darle a su hijo y su hijo lo va a utilizar para comprar un dulce. Entonces, cada sol que yo gasto, sea una persona, sea el gobierno, sea la empresa, empieza un ciclo de, de varias transacciones. Que yo gaste permite que se desemboque un conjunto de transacciones futuras. Eso gráficamente se ve de la siguiente forma. Yo estaba en este punto A y en ese punto A yo gasté
o el gobierno gastó 20 soles más. Esa flecha roja que he puesto ahí se refiere a eso. Se gastó 20 soles más. Esos 20 soles impactaron en, en esta línea azul que voy a poner acá, ¿no? Esa fue la primera transacción. El gasto, el gobierno gasta 20 soles más, eso impacta en el PBI en 20 soles. Pero luego esos 20 soles se vuelven a gastar en la economía y eso representa esa flecha azul, esa flecha roja que estoy poniendo ahorita. Esa nueva transacción impacta en el PBI. Luego, esa transacción nueva se vuelve, vuelve, se vuelve a realizar una transacción nueva que impacta el PBI y así. Entonces, ese conjunto de transacciones futuras, esa información de esas transacciones futuras se ponen en este multiplicador. Ese multiplicador también se puede hallar de la siguiente forma. Si yo regreso acá y me doy cuenta a lo siguiente, voy a hacer esto. Voy a regresar acá, voy a poner una flecha acá. Y es igual a 400 más 0.8y. Despejo me sale 0.2y es igual a 400. Si yo pongo acá lo siguiente, y es igual a 0.2 por 400. Este 2 era 1 entre 5 por 400. Este 5 de acá abajo exactamente es el 5 de acá. Es decir, este valor o la inversa del valor que multiplicaba el y que luego pasa a dividir es el multiplicador keynesiano. ¿Cuál es la idea del multiplicador keynesiano? Que sea lo más grande posible. Si el multiplicador keynesiano es grande, quiere decir que cualquier sol que se gasta en la economía va a tener mucho impacto. Si el multiplicador keynesiano es bien chiquito, cualquier esfuerzo para que la economía crezca va a ser un poquito limitado. Listo. Ahora sigamos leyendo. F. ¿Qué nivel de compra del gobierno se necesita para alcanzar el nivel de producción de los 1.400? Voy a copiar la parte D para resolverlo desde acá. Ahora me dice uh, que voy a cambiar el gasto del gobierno. Es decir, ahora el gasto del gobierno es una incógnita porque quiero que la producción sea 2.400. Ok, entonces acá no conozco el G. Acá voy a operar esto. Acá tendría 320 más 0.8y menos 320 más g. Acá se baja 320. Me quedaría 0.8y más g, que es una incógnita. Y luego yo sé que y debe ser igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada es todo esto. Acá sería 0.2y y acá sería g. Por definición me dice que y debe ser 2.400, por enunciado debe ser 2.400. Y g se puede despejar ahí, sería 480, ¿no? Entonces g debe ser 480 para que el PBI sea 2.400. Gráficamente, si aumenta el gasto del gobierno, la nueva demanda agregada debería estar por acá.
y acá sería 2.400. Entonces, este aumento que voy a poner acá con una flecha verde es un aumento de ¿cuánto? De 80, ¿no? La variación de G, antes era 400G, ahora es 480. Entonces la variación es 80. Ese aumento de 80 ha desembocado un conjunto de transacciones nuevas que han logrado que el gasto del gobierno, que la producción total, que el PBI total aumente de 2.000 a 400. Listo, sigamos. G. ¿Qué nivel de impuestos se necesita para alcanzar una producción de 2.400? Ok, entonces voy a copiar la parte D para resolverla esta ahí. Ahora me dice que el gasto del gobierno se mantiene en 400, pero ahora no conozco los impuestos. Entonces, acá debería ir impuestos, no los complemente este, y resulta que tengo que hallar esto. Hacemos las operaciones. Acá me saldría 120, 400, 720 más 0.8 por Y menos 0.8 por T. Sabemos además que en equilibrio demanda agregada tiene que ser igual a Y, que sería 720 más 0.8 Y menos 0.8 T. Llevando a un solo lado el Y, me quedaría 0.2 Y, es igual a 720 menos 0.8 T. Y luego yo sé que el enunciado me dice que la producción debe ser 2.400. 2.400 por 0.2 sería 480 igual a 720 menos 0.8 T. 720 menos 480 sería 240, ¿no? Y ahí T me saldría, ¿cuánto? 300. Sí, no, 300. Entonces, me está diciendo que los impuestos deberían ser 300. Inicialmente, ¿cuánto eran los impuestos? Era 400, ¿no? Inicialmente impuestos eran 400, ahora es 300. La variación de los impuestos ha sido menos 100. Gráficamente sabemos que si caen los impuestos, la demanda agregada, que era la curva azul, debería caer hacia acá y debería aumentar, como es negativo, así. Y el nuevo equilibrio estaría acá. Ese nuevo equilibrio es 2.400. Y la variación del equilibrio, o la variación del Y, es 400 positivo, ¿no? Porque se pasó de 2.000 a 2.400. Listo. ¿Qué más? Bueno, esa es toda la pregunta 1. Vamos a la pregunta. Dice, considere una versión extendida del modelo keynesiano simple representada por las siguientes ecuaciones. En este ejercicio estamos agregando el sector externo porque ahora hay exportaciones e importaciones. Las ecuaciones son: consumo es igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir. Acá hay impuestos en porcentaje, así que el T minúscula es la tasa impositiva.
inversión es inversión todo menos una sensibilidad de las inversiones frente a las tasas de interés. El gasto del gobierno es un gasto autónomo. GX es exportaciones, que dependen de dos cosas. Dependen del PBI foráneo, que es el PBI del resto del mundo, y el tipo de cambio. Si aumenta el PBI foráneo, nos van a comprar más del exterior, así que las exportaciones mejoran. Si el tipo de cambio aumenta, a los exportadores les va mejor porque reciben más soles, a pesar de que venden lo mismo, pueden recibir más soles. Entonces, estas variables van a tener una sensibilidad. XF es la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios del PIB foráneo. XE es la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio. Y las importaciones, que vamos a ponerle como IM, dependen simplemente de Y, que es el PBI del Perú, ¿no? Si el Perú le va bien, vamos a ir más cosas. Vamos a importar laptops, computadoras, automóviles. Y la sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PBI es este numerito que es IM sub Y. Nos pide, y bueno, la resta de exportaciones menos importaciones son exportaciones netas. Nos piden encontrar la expresión del gasto planeado, que también es demanda agregada, en términos del gasto autónomo y la propensión marginal a consumir. Entonces, la demanda agregada es simplemente la suma del consumo, la inversión, el gasto del gobierno y exportaciones netas. Consumo es C0 más C1 por 1 menos T por Y. Inversiones I0 menos I sub 1R más G0. Exportaciones netas es toda esta expresión. E importaciones es toda esta expresión. ¿Qué más? Luego puedo ordenar un poquito. Vamos a poner demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más toda esa parte de exportaciones menos I sub 1R y acá tengo y acá tengo Y, los junto en uno solo. Tendría C1 por 1 menos T menos IMY, todo eso por Y. Ok. Entonces, ¿qué sucede? A toda esa parte de acá la voy a llamar el intercepto y a toda esa parte de acá le voy a llamar la propensión marginal al gasto. Propensión marginal al gasto. Este intercepto también se le llama el consumo planeado o el gasto planeado, perdón, o el gasto autónomo planeado. Vamos a ver, ese intercepto representa el gasto autónomo planeado. Es decir, lo que sí o sí se va a gastar en la economía, tanto de consumidores, empresas y sector externo, independientemente de lo que suceda con el PIB. Entonces, las familias van a consumir esto sí o sí, las empresas van a consumir esto sí o sí, el gobierno va a gastar esto sí o sí, y el sector externo va a gastar esto sí o sí, y eso también es parte de las empresas que no depende de la producción. Listo. ¿Qué más? Encuentre, ya está. B. Calcule el equilibrio y determina la expresión del multiplicador que inicial. Entonces en el B me piden saber o encontrar el equilibrio. En equilibrio, toda la producción tiene que satisfacer la demanda. Entonces, esta demanda tiene que ser igual a Y. Entonces, ese Y tiene que ser todo esto, igual a todo esto.
En esa expresión, el y aparece a la izquierda y a la derecha, así que voy a aprovechar eso y voy a tener lo siguiente. Acá me sale 1 menos toda esa expresión por y es igual a toda esa expresión de acá. El equilibrio debería ser el y que sale de esa expresión, así que voy a despejar y. Y es 1 entre, ya está. Ese y extraviado ahí es el y de equilibrio. Y ese y de equilibrio tiene una característica. La característica es que acá está el gasto autónomo planeado, acá está la propensión marginal del gasto y toda esta expresión se le conoce como el multiplicador keynesiano, que vamos a llamar MK. ¿Se acuerdan de ese multiplicador keynesiano que en un ejercicio anterior salía 5? Ese valor aparece ahí. Y si me doy cuenta, ese multiplicador keynesiano depende de C1, de T y de la propensión marginal a importar o la sensibilidad de importar. Por ejemplo, ¿qué sucedería si C1 es recontra grande? Si este C1 es grande, pero el signo negativo de acá cae y como está el denominador, aumenta el multiplicador keynesiano. ¿Qué quiere decir? Que si las personas gastan todo su sueldo, el multiplicador keynesiano es grande. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Porque si yo gasto el 100% de mi sueldo, eso genera muchas transacciones futuras o adicionales en la economía y eso reactiva rápido la economía. Si al contrario, yo me guardo toda mi plata debajo del colchón, eso quiere decir que mi propensión marginal a consumir es chiquita, entonces no estoy activando la economía, el multiplicador es chiquito. También, si los impuestos son altos, por el signo negativo, eso cae, por el signo de acá sube, y por estar en el denominador baja el multiplicador que viene siendo. Quiere decir que si los impuestos son altos, el multiplicador es chiquito. ¿Tiene sentido? Sí, porque si los impuestos son muy grandes, entonces la gente tiene que pagar mucha plata al gobierno y puede gastar muy poco la persona. Entonces no puede reactivar la economía de la persona por sí sola, ¿no? Entonces, ¿qué más? Si esta sensibilidad de importar es grande, por el signo de acá cae, por el signo de acá sube, y por ese denominador el multiplicador cae. ¿Tiene sentido? Sí, porque si uno importa muchas cosas del exterior, está dejando de comprar al Perú y por tanto difícilmente se va a activar más transacciones dentro de la economía peruana. Tiene sentido todo eso. Luego, ¿qué sucede con la producción de equilibrio cuando la sociedad, debido a un programa masivo de educación financiera, se vuelve más ahorrativa? Entonces, vayamos al C. Antes de resolver el C, vamos a graficar el equilibrio. Acá teníamos la demanda agregada. Si quería graficar esa demanda agregada, ponía acá el plano demanda agregada por y acá Y. El impacto sería todo esto y la pendiente, todo eso que es positivo. Así que tendría así. Luego grafico la línea de 45 grados y el equilibrio me sale acá. Ese equilibrio ya lo hemos hallado acá. Acá está, es el equilibrio.
Ahora me piden y me dicen que el C1 cae. El C1 cae. En la ecuación que tengo ahí, el C1 no aparece en el intercepto, solamente aparece en la pendiente. Y si el C1 cae, la pendiente va a caer. Que la pendiente caiga quiere decir que la curva se vuelve más echada. Si se vuelve más echada, tendría esta forma. El intercepto es el mismo, solamente que la pendiente se reduce y eso quiere decir que se vuelve más echada. Por tanto, el nuevo equilibrio estaría acá y ese punto es el nuevo y de equilibrio. Es decir, si, si cae este C1, es decir, si la gente gasta menos, el PBI es mejor. Esta ecuación solo me interesan dos. Me interesan un poquito acá, 1 menos C1 más C1, 1 menos T, menos 1 MY, Y es igual a todo esto. Diferenciamos. Diferenciamos respecto a C1. C1 está premultiplicado por el menos, también está multiplicado por el 1 menos T y también está multiplicado por el Y. Pues acá sería diferencial de C1. Luego, el Y está multiplicado por todo esto. Y al otro lado del signo igual, ninguna de las variables me interesa, así que es 0. ¿Qué más? Luego vamos a ordenar esto. Voy a poner esto a un lado y la otra parte la voy a pasar al otro lado del signo igual. Estaba negativo, pasa al otro lado con positivo. En esta expresión, todo esto es positivo, básicamente porque estos parámetros T, C1 y este IMY son números menores a 1, son chiquitos, así que toda esa expresión es positiva, todo esto es positivo. Entonces, me dice que si aumenta la propensión marginal a consumir, aumenta el PBI. En este caso, me han dicho por el enunciado que el C1 disminuye, entonces el diferencial es negativo. Si ese diferencial es negativo, el diferencial de Y es negativo, lo cual quiere decir que una disminución de la propensión marginal a consumir
desmejora la economía. Listo. Sigamos. Ahora pasemos al modelo ISLM. El modelo ISLM es uno de los modelos más conocidos en macroeconomía, que básicamente lo que hace es que dos mercados interactúen. En las preguntas anteriores que hemos desarrollado, la 1 y la 2, solamente estábamos hablando del mercado real, del mercado de cosas tangibles. Sin embargo, en la economía no existe solamente el mercado de cosas tangibles, de bienes, sino también existe el mercado monetario, el mercado de valores, el mercado de bonos. En este ejemplo vamos a incluir un mercado que es el mercado monetario. Resulta que para que el modelito haga interactuar dos mercados, necesitamos más ecuaciones. En la PC, pero en la PD, tiene las siguientes ecuaciones. Dice, consumo es igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir por 1 menos T por Y. Inversión es inversión autónoma menos I sub 1R. Gasto es gasto autónomo. Exportaciones menos importaciones está igual de lo que vimos hace un rato. Y acá empiezan algunas ecuaciones nuevas. Acá dice, el tipo de cambio es igual a un tipo de cambio autónomo menos una sensibilidad que multiplica a la discrepancia entre la tasa de interés peruana menos la tasa de interés foránea o internacional. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de cambio se define como la cantidad de soles que yo debo dar por $1. Si yo quiero acceder a $1, tengo que pagar esa cantidad de soles. Esta ecuación que hemos planteado ahí, lo que me está diciendo es que el tipo de cambio se mueve en fluctuaciones. A veces aumenta, a veces cae, pero en el largo plazo, más o menos, fluctúa alrededor de este E sub 0. Ese E sub 0 es como un tipo de cambio de largo plazo. Pero ese tipo de cambio de largo plazo eh, solamente es una guía en el tiempo. En realidad, a veces está por encima o por debajo de ese valor de largo plazo. ¿De qué dependen las fluctuaciones? Depende de esta discrepancia. ¿Qué es esa discrepancia? Veamos. Me dice, si la tasa de interés del Perú es mayor a la tasa de interés del extranjero, resulta que si yo llevo mi plata al Perú, si pongo mi plata en un banco peruano, me paga más intereses que lo que me pagaría en otra parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Todas las personas traen su plata a Perú porque se gana más intereses. Y como todos traen su plata a Perú, ingresa un montón de dólares. Y cuando hay abundancia de dólares, el tipo de cambio cae, porque es muy abundante los dólares. Si por el contrario la tasa de interés de Perú es menor a la tasa de interés del extranjero, es más rentable poner tu plata en otro país que en Perú. Entonces todos se van a llevar su plata a otra parte del mundo. Entonces salen dólares y cuando salen dólares escasean dólares en el Perú y cualquier cosa escasa aumenta su precio. Pues el tipo de cambio aumenta. Entonces cuando esta discrepancia es positiva, el tipo de cambio cae. Cuando esa discrepancia es negativa, el tipo de cambio sube. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué es este número E sub R? Es simplemente una sensibilidad. Cuán rápido o cuán fuerte reacciona el tipo de cambio a estas discrepancias. Si ese E sub R fuera cero, lo que te está diciendo es que el tipo de cambio va a ser siempre el mismo, independientemente de cómo sea el tipo cómo sea la tasa de interés en el Perú y el extranjero. Si ese E sub R es muy grande, quiere decir que el tipo de cambio reacciona muy rápido a esas discrepancias de tasas de interés. Todas estas ecuaciones que he puesto hasta el momento sirven para el mercado de bienes, ¿no? Porque en el mercado de bienes las familias consumen, las empresas invierten, el gobierno tiene gasto público, el sector externo eh,
está compuesto de exportaciones e importaciones, y esas exportaciones dependen del tipo de cambio, y la expresión del tipo de cambio está acá. Para el mercado monetario necesitamos las ecuaciones, que van a ser dos. La demanda real del tipo de cambio, no, la demanda real de dinero, que vamos a poner que es la demanda por liquidez. Demanda de dinero se refiere a cuánto plata, cuántos billetes necesito para hacer mis transacciones o para estar en la economía. Y según esto me dice que la demanda de dinero depende de las transacciones, o del PBI, perdón, depende del PBI y depende de la tasa de interés nominal. ¿Por qué? Cuando al país le va súper bien y el PBI es alto, se necesitan hacer muchas transacciones. Entonces, si se necesita hacer muchas transacciones, aumenta la demanda de dinero. Y eso está multiplicado por una sensibilidad que simplemente me dice cuán rápido reacciona la demanda de dinero cuando varía el Y. Y por otro lado, si la tasa de interés es alta, resulta que se hace muy caro sacar préstamos, y como se hace muy caro sacar préstamos, la gente demanda menos plata. Y el M sub I que está adelante es simplemente la sensibilidad de la demanda de dinero frente a los cambios en la tasa de interés nominal. Y por otro lado está la oferta real de dinero, que es una constante porque la oferta de dinero la determina el Banco Central. El Banco Central es quien determina la tasa, quien determina la masa monetaria o la oferta de dinero. ¿Qué más? Bueno, acá aparece tasa de interés nominal, que es el I, y la tasa de interés real, que es el R. En teoría, la tasa de interés nominal se aproxima a la suma de la tasa de interés real más la inflación esperada. Por el momento vamos a asumir que la inflación esperada es igual a cero. Entonces, vamos a decir que tasa de interés nominal es igual a tasa de interés real por ahora. Eventualmente, seguro vamos a levantar eso. Veamos, dice, a partir de las ecuaciones dadas, deriva la IS y grafíquela. Entonces, veamos. Pues la IS es la representación del mercado de bienes. Y hace un rato, en la pregunta 1 y 2, ya hablamos del mercado de bienes y dijimos que la demanda agregada es igual a lo que demandan familias, empresas, gobierno y sector externo. Entonces vamos a copiar las ecuaciones que teníamos para ello. El consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por 1 menos T, por Y, inversión es toda esta expresión, gasto del gobierno es esto, y exportaciones netas tiene toda esta forma. Ordeno, demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más XY, YF más XE por E menos todo esto. Y bueno, acá tengo que C1, 1 menos T menos IMY por Y. Acá podría reemplazar a la ecuación del tipo de cambio, así que acá voy a copiar esto. Acá sé que el tipo de cambio es tipo de cambio de largo plazo menos esa sensibilidad por la discrepancia de las tasas de interés. Y ahí voy a operar algunos para simplificar la expresión. Esto lo separo un poquito.
Acá sería XE por E0 menos XE por ER por R más XE por ER por RF. Listo. ¿Para qué hice eso? Porque acá aparece R y acá también aparece R. Entonces tengo que juntarlos. Entonces voy a tener demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más XF. F. Acá puedo juntar XE menos gasto. Y en equilibrio sabemos que Y es igual a la demanda agregada. Así que acá reemplazo Y. Lo bueno es que Y aparece en ambos lados, así que podría ser lo siguiente: 1 menos C1, 1 menos T, menos IMY, todo eso por Y, y eso es igual a toda esta expresión. Luego, para temas de graficar, voy a dejar solito, o voy a tratar de dejar solito, a la tasa de interés. Copio, la tasa de interés la pongo a un costado, y ya está. Dejé al R solito en función de todo lo demás, y esa expresión es la IS. La IS, como se dan cuenta, es R igual a todo un intercepto y luego tiene una pendiente negativa. Es decir, que si yo grafico acá, en el plano donde acá tenemos R y acá tenemos Y, tiene un intercepto positivo y una pendiente negativa. Esa es la IS. Luego me piden que vaya y calcule la LM. En la LM, el equilibrio es cuando la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Entonces acá tengo que demanda es MY por Y menos MI por I. Y dijimos que por el momento la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real, igual a la oferta de dinero. Acá voy a despejar R también para que quede solo. Me quedaría todo esto. Acá. R es igual a menos M0 entre MI por P más MY entre MI por Y. Y esa va a ser la LM, una expresión que me da información sobre el mercado monetario, donde hay un intercepto acá negativo y una pendiente positiva. Entonces, la LM va a tener esta forma. Listo. Dice, ¿cuál es el nivel de producción y tasa de interés de equilibrio? Asuma que la inflación esperada es cero. Ya habíamos asumido que la inflación es cero. Entonces acá ese equilibrio es Y asterisco
y este R asterisco, ¿no? El equilibrio es donde donde IS y LM coinciden. Si queremos saber exactamente la expresión de ese Y asterisco y el R asterisco, tendría que agarrar toda esta expresión de la IS e igualarla a la LM. ¿Dónde está la LM? ¿Lo puedo hacer? Sí, igualemos. Ambos son R's, así que los igualo. Copio todo esto. Es igual a todo esto. En este modelo existen dos endógenas, por eso acá tenemos al eje R y acá al eje Y, las dos son endógenas. En esta expresión que acabo de hallar solamente hay una endógena, que es Y, así que voy a despejar Y. Si despejo Y, me va a quedar lo siguiente. Esto se queda tal como está ahí. Este menos oferta monetaria entre M1P por B pasa con signo negativo a sumar. Y al otro lado quedaría esta expresión más MY entre MI, todo eso por Y. Y si dejo solito al Y, me va a quedar que todo esto pasa a dividir, que es lo mismo que pase como inversa, que voy a ponerle menos 1, y todo esto multiplique a esa expresión. Ya está. Y toda esa expresión de Y depende solamente de exógenas, así que es el equilibrio de Y de equilibrio. Ese Y de equilibrio lo puedo reemplazar en la IS o en la LM para tener el R de equilibrio. Como la IS es muy larga, mejor la reemplazo en la LM. La copio. Entonces, el R de equilibrio va a ser esta expresión donde aparece el Y de equilibrio. Y el Y de equilibrio es todo esto. Vamos a copiar todo eso. Ya está. Entonces ya hay el Y de equilibrio y el R de equilibrio. Luego me pregunta, ¿cómo afectaría un aumento de la tasa de interés extranjera en el equilibrio de la economía? Vayamos al D. Resulta que acá tenemos la IS y la LM en equilibrio. Y voy a copiar acá las ecuaciones de la IS y de la LM. La primera de estas será la IS y la segunda la LM. Esta era la IS y esta la LM. Y me dice que cómo afectaría un aumento de la tasa de interés extranjera. La tasa de interés extranjera era RF, ¿no? Entonces me dice que aumenta. Si yo observo, la RF no aparece en la LM, así que la LM no se mueve, es la misma, se queda quieta. La RF aparece acá, en la IS. Y exactamente aparece en el intercepto, no aparece en la pendiente. Entonces, si aparece en la pendiente, resulta que si esto aumenta, todo el intercepto aumenta. La pendiente no, así que más o menos se movería hacia acá. Como esa IS se movió hacia ese lado y la LM se quedó quieta, el nuevo equilibrio es este. Entonces, ¿qué sucedió?
aumentó Y de equilibrio y aumentó la tasa de interés de equilibrio. ¿Puedo verlo también con las ecuaciones? Sí. Acá en la ecuación de Y de equilibrio me doy cuenta que RF aparece acá y también, bueno, RF aparece acá. Si aumenta ese RF, todo eso va a salir un aumento de Y asterisco, ¿no? Si yo por alguna razón puedo derivar esto, derivada de Y respecto a RF, me va a salir positivo. Va a salir largo, pero así visualmente sale positivo. Si acá derivo R de equilibrio respecto a RF, RF está acá y también va a salir positivo. Haciéndolo de forma analítica, puedo ver lo siguiente. Si RF aumenta, yo sé, según las ecuaciones, que RF está en la ecuación de cambio. Si RF aumenta, el tipo de cambio aumenta, ¿no? Porque dijimos que si la tasa de interés extranjera es mayor a la peruana, salen dólares, eso hace escasear los dólares y cualquier cosa escasa aumenta su precio. Si el tipo de cambio aumenta, el tipo de cambio mejora las exportaciones netas. Hemos visto que exportaciones netas depende del tipo de cambio. Si exportaciones netas aumentan, sé que exportaciones netas estaba dentro de demanda agregada. Si demanda agregada aumenta, entonces hay más demanda que producción. La gente demanda más cosas de lo que se produce. Eventualmente, las empresas se dan cuenta de ello y empiezan a producir más. Pues todo eso sucede en el mercado de bienes. Sin embargo, eso debe contagiar al otro mercado, al mercado monetario. En el mercado monetario, Y aparece en la demanda de dinero. Si el PBI mejora, hay más transacciones y por tanto hay más demanda de dinero. Si hay más demanda de dinero, quiere decir que la demanda es mayor a la oferta. Si todos están demandando dinero y hay poco dinero, el precio del dinero, que es la tasa de interés, va a aumentar. Entonces, acá me sale que aumenta Y y aumenta R, que es lo mismo que me saldría en el gráfico y que es lo mismo que me saldría si derivo acá. De las tres formas, uno puede encontrar que el efecto es el mismo, donde vemos que Y aumenta y también la tasa de interés aumenta. Chicos, eso es toda la dirigida. Voy a subir esta pizarra y también voy a subir el video.